Creo que muchas veces, sobre todo las mujeres, cuando emprendemos, ocurre que nos vemos inmersas en lógicas de sacrificio, lógicas que además tienen raíces muy claras en el concepto del Homo economicus. Entonces yo creo que de construir estas lógicas de sacrificio por mi emprendimiento, cuidarnos dentro de nuestro emprendimiento. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora encendamos el fuego de hoy. ¿Qué pasa cuando en lugar de poner el beneficio en el centro ponemos la vida? Cuando lo importante no es crecer sin medida, sino sostener lo que importa. Cuando emprender deja de ser sinónimo de agotamiento y empieza a parecerse a cuidar, tejer y crear con sentido. Este episodio es una invitación a repensar lo que entendemos por emprender, a sacarlo del Excel, a sacudirle el polvo del discurso neoliberal y a mirarlo con otros ojos, los de quienes construyen desde lo colectivo, desde los vínculos, desde los límites del planeta y los ritmos del cuerpo. Hoy hablamos de emprender como una forma de resistir sin dejar de soñar, de proyectos que no solo buscan sobrevivir, sino hacer posible una vida que merezca ser vivida. Y para eso tengo aquí sentadas alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje a dos mujeres que no solo piensan distinto, sino que actúan en consecuencia. Ana, fundadora de Dicha y Hecho, una marca pionera en limpieza ecológica que combina ciencia, ecología y economía solidaria. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola Ana, encantada de estar aquí con vosotras y con muchísimas ganas de pensar juntas, de escucharnos y de compartir. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Elena, coordinadora del área de Economía Social y Solidaria en Economistas Sin Fronteras, apasionada de los procesos colectivos y de la transformación social desde la práctica. Hola Elena, ¿qué tal? Bienvenida. También encantadísima a ver qué nos depara esta conversación tan interesante. Bueno, pues para mí es un auténtico lujazo el teneros hoy aquí, no solo porque sé que esta conversación va a aportar muchísimo a todas esas personas que nos están escuchando ahora, sino porque, bueno, esto no lo he comentado, ¿no?, en la introducción, pero es que ambas, tanto Ana como Elena, han sido profas, han sido mentoras mías en la escuela Juana Millán y, bueno, son partícipes de este caminar, ¿no?, hacia lo salvaje. Me han estado acompañando en este proceso y Hacia lo Salvaje, bueno, pues no sería posible, ¿no?, sin ellas. Así que, bueno, pues de alguna manera también es un gustazo, un placer el dar a conocer vuestro trabajo y vuestra gran labor. Así que muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ti, que el aprendizaje es mutuo. También yo aprendo mucho de ti y admiro muchísimo tu proyecto. Así que aquí caminando juntas. Mensaje cooperativo que decimos, horizontal, que de esto hablamos mucho en la economía solidaria. Venga, pues si os parece, vamos a comenzar por el principio, por situarnos, por contextualizar. ¿Qué significa para vosotras emprender poniendo la vida en el centro? Para mí, emprender poniendo la vida en el centro significa tomar conciencia, ¿vale? Es decir, poner en marcha proyectos que tengan en cuenta a las personas, los entornos y los ecosistemas en los que se enmarca. Entonces, para mí, sí que es verdad que a la hora de emprender estos proyectos sí que es importante pensar cuáles van a ser los indicadores de desempeño y de éxito de estos proyectos, ¿no? O sea, en lo que nosotras nos centramos, lo que medimos es lo que al final vemos y en lo que nosotras al final ponemos el foco. Entonces, para mí, en estos proyectos, en estos emprendimientos, vamos a poner el foco en otro lugar. Por ejemplo,
En la economía capitalista, las empresas de economía capitalista especialmente pues miden el endeudamiento, las inversiones y sobre todo ponen el foco en el beneficio último y final, puramente económico, en esa cuenta de resultados. En los proyectos de emprendimiento, aunque mi papel, como bien ha dicho Ana, en la escuela en la que fui su profe, es poner el foco en estos indicadores que creo que también son importantes en los proyectos de emprendimiento, si queremos poner la vida en el centro, no solo podemos mirar esos indicadores, sino que tenemos que mirar otros indicadores centrados en el bienestar social, la democracia, en los liderazgos femeninos de otro tipo de personas en riesgo de exclusión social, en el impacto ambiental, en el tipo de financiación que estamos recibiendo. Con esto no quiero decir que hagamos proyectos súper complejos, sino que simplemente vamos a tener que medir y poner atención en otros indicadores. Y entonces, bueno, un poco para mí el resumen sería eso, ser conscientes, ¿no?, de lo que generan nuestros proyectos, tomar esa conciencia. Has mencionado algo que me gusta muchísimo y es esa resignificación del concepto de éxito que yo vi en la escuela Juana Millán y que observo constantemente en todas las entidades de la economía social y solidaria, ¿no? Que mientras en el sistema capitalista ese éxito está muy vinculado al rendimiento económico, a sacar el máximo beneficio posible, pues en la economía social y solidaria no aprendemos que ese éxito puede ir vinculados a otros valores y que hay otra forma de hacer economía. La verdad que yo me sumo mucho a las reflexiones de Elena. Para mí, emprender poniendo la vida en el centro tiene que ver con ejercer una actividad económica que ponga a las personas y al resto de especies por encima del beneficio. Claro, esto no es tan sencillo porque realmente pues vivimos en una cultura que es muy antropocentrista, también muy androcentrista, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de poner la vida en el centro, estamos hablando de que no ganemos dinero ni que nuestros proyectos no deban ser viables. Esto es muy, muy importante, pero por supuesto lo importante también es ver en qué reinvertimos nuestros beneficios tras pagar a lo mejor sueldos dignos, tras pagar nuestros gastos fijos, ¿no? En la economía social y solidaria, los beneficios los reinvertimos en mejoras para nuestros proyectos, en formación, en reservas y también en proyectos sociales que comparten nuestros valores, ¿no? Entonces, realmente le damos una vuelta a esa idea de economía que tiene como objetivo el beneficio solo, ¿no? Sino que le damos la vuelta y al final el beneficio, el dinero, se convierte en una herramienta de transformación social, ¿no? Yo creo que esto es un cambio de paradigma económico muy, muy importante y tiene que ver mucho con emprender poniendo la vida en el centro, ¿no? Yo creo que la economía social y solidaria siempre habla de poner la vida en el centro desde la perspectiva de las personas, ¿no?, y de los ecosistemas, pero yo creo que desde el ecofeminismo, animalista sobre todo, tenemos que unir también esa reflexión hacia el resto de especies, ¿no?, cómo las tratamos e intentar ver cómo nuestras actividades económicas impactan, ¿no? También creo que emprender poniendo la vida en el centro tiene que ver mucho con nuestro autocuidado como emprendedoras y como proyectos de emprendimiento, ¿no? Creo que muchas veces, sobre todo las mujeres, cuando emprendemos, ocurre que nos vemos inmersas en lógicas de sacrificio, lógicas que además tienen raíces muy claras en el concepto del Homo economicus. Entonces yo creo que de construir estas lógicas de sacrificio por mi emprendimiento, cuidarnos dentro de nuestro emprendimiento, es muy importante y creo que después en el podcast hablaremos también de qué maneras, ¿no?, cuidamos cuando emprendemos. O sea, que emprender es cuidar al resto, pero también cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y cuidar al resto tiene que ver siempre con las decisiones empresariales que hacemos, no siempre poniendo el beneficio en el centro, y con un consumo responsable y cuidadoso y unas decisiones que cuiden al resto y a nosotras mismas también, ¿no? Unas lógicas y unas creencias que están como muy en el aire, ¿no? En nuestro día a día y darse cuenta, como estamos comentando, de que hay otra alternativa, que hay otro modelo, creo que es difícil o por lo menos no es el discurso, ¿no?, imperante. ¿Cómo llegasteis vosotras, ¿no?, a este camino? ¿Hubo algún punto de inflexión que os llevó al lugar en el que estáis ahora? Es curioso porque, bueno, así como yo nunca me considero una persona, o sea, las personas trabajadoras de economistas nunca nos hemos considerado en el sentido técnico emprendedoras, ¿vale?
porque somos todas trabajadoras por cuenta ajena. Pero a lo largo de todo este proceso de trabajar el emprendimiento con otras personas y todo, bueno, todos los procesos que pueden acompañar una iniciativa como es Economistas sin Fronteras, en la que os adelanto, pues trabajamos intentamos trabajar de manera horizontal, sí que nos hemos ido dando cuenta de que existen muchos elementos en el que podríamos considerarnos emprendedoras, ¿no? Nunca me he puesto esa etiqueta, es un tema de identidad, pero sí que me hacía gracia esta reflexión, ¿no? En los últimos tiempos. Porque al fin y al cabo nosotras conseguimos la financiación, desarrollamos nuestras propias estrategias, tomamos las principales decisiones del devenir del proyecto y evaluamos los procesos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, me daba que pensar, ¿no? En el que nosotras realmente en nuestro proyecto pues estamos emprendiendo, ¿no? Tenemos que tomar todo ese tipo tenemos riesgos sobre nuestros empleos, el tipo de decisiones que tomamos, ¿no? ¿Está también porque entendemos el emprendimiento desde lo individual y no desde lo colectivo? ¿Puede ser también? Y bueno, se entiende como el emprendimiento también como una cosa más heroica de crear un proyecto, ¿no? Hay como todo un halo en torno a la figura del emprendedor heteronormativo, por así decir, en el que es ese emprendedor hombre, ¿no? Suele ser muy asociado también a ese homo económicos, pero ese emprendedor hombre valiente, de mediana edad, europeo, ¿no? Con un maletín, ¿no? Con un poco, dando un poco de humor, ¿no? A esta imagen. Pero bueno, si googleáis emprendedor, seguramente os salga varias imágenes, ¿no? De este tipo. Y claro, una de las cuestiones es que, digamos que se ha dado esa imagen del emprendedor o incluso también de la emprendedora que tiene que ser capaz de hacerlo todo, también porque bueno, se estaba fomentando como una alternativa al desempleo estructural que existe en nuestro país y en muchos otros países, ¿no? Y esa alternativa que puede estar muy bien, pero de manera individual no hay que perder el foco de que puede ser muy complicada, ¿no? O sea, como reunir todas las características que se asocian a un proceso de emprendimiento, pues desde, ¿no? Como creatividad, inteligencia, saber tomar decisiones, negociación. Bueno, nosotras muchas veces hacemos esta dinámica, ¿no? De cuáles son las características que creemos que tienen que estar asociadas a una figura de una persona emprendedora, ¿no? Y ponemos un listado de 25, 30, 50 palabras, ¿no? De adjetivos súper elocuentes y magníficos, ¿no? Y claro, luego hacemos la pregunta de ¿y quién tiene todas estas características, ¿no? ¿Quién tiene al menos el 80%? ¿Quién tiene el 50%? Y ahí vamos viendo cómo realmente a través de la colaboración y los procesos colectivos sí que podemos aunar más características y esa inteligencia colectiva va a generar proyectos mucho más interesantes, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, sobre todo nosotras no nos encontrábamos en esto del emprendimiento porque no generamos esa estructura al inicio, ¿no? Esa infraestructura que suele asociarse también a los procesos de emprendimiento, que como veremos luego también es muy costosa. La pregunta de cómo llegué yo aquí, estudié Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y en ningún momento en la carrera vi nada relacionado con nada de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un alivio encontrar proyectos como, en este caso fue Economistas sin Fronteras, que entré en prácticas y a partir de ahí me abrió como esta ventana o abrimos esta ventana a este otro mundo económico posible, ¿no? Entonces, por eso creo que muchos espacios cercanos a centros de estudio son muy relevantes, ¿no? Para que muchas personas que están estudiando economía y son conscientes y creen que tiene que haber otra cosa, puedan llegar a ella, ¿no? A encontrarlos. Entonces, proyectos como, por ejemplo, la Escuela de Activismo Económico o la Escuela de Verano de FUEM o de Economistas sin Fronteras son espacios que creo que pueden ayudar a acercarnos, ¿no? A estas iniciativas. Gracias, Elena, por todo el trabajo maravilloso que hacéis. Ana, cuéntanos tu historia. Pues la verdad que es una historia muy diferente. Me encanta escuchar a Elena porque cada una venimos de un camino diferente, pero nos juntamos en el mismo lugar, ¿no? Es muy bonito realmente. Pues bueno, yo soy científica de formación, hice una tesis doctoral en el virus del SIDA
y bueno, pues trabajé en muchos proyectos de investigación, todos relacionados con virus. Claro, muchas veces cuando me planteo cómo he acabado emprendiendo en este ámbito, ¿no? De los productos de limpieza, pues siempre encuentro la raíz en querer aportar mi granito de arena, ya fuera desde la investigación o ya fuera desde la innovación, ¿no? Como es el caso de Dicha y Hecho. Y bueno, pues después de terminar mi tesis, formé en innovación y bueno, pues empecé me crucé con un proyecto que me ofreció a lo mejor poder trabajar juntas. Era un proyecto que me generaba muchas dudas, que realmente no me daba mucha seguridad, ¿no? Y me encanta contar esta historia porque de alguna manera reconozco realmente lo importante que es la sororidad, ¿no? A mí realmente me animó a emprender mi amiga Irene, que me dijo, oye, deberías tú, con la formación que tienes, deberías de hacer tú tu propio emprendimiento, ¿no? Tu proyecto, con tus valores, con todo tu conocimiento químico, ¿no? Y yo, pues, la verdad que al principio no me veía para nada emprendiendo, no era algo que jamás me hubiera propuesto ni me veía para nada haciéndolo. Pero bueno, fue justo el apoyo de mi amiga y ese ánimo que bueno, pues en 2017 comencé este camino, ¿no? Esta idea, hasta que nació Dicha y Hecho, ¿no? Y por el camino, pues tuve la suerte inmensa, ¿no? De buscar asesoramiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui a viveros de empresas, me pasó un poco como a Elena, todo era pues una economía en la que yo no creía, con valores en los que yo no creía, ¿no? Se hablaba ni de formas colectivas de emprendimiento, ni nada de esto, ¿no? Ni con valores que pongan la vida en el centro, ni nada de esto, ¿no? Entonces, en mi búsqueda de gente que fuera afín, acabé en el espacio vecinal de Arganzuela, que ahora está desaparecido, que ha cerrado el Ayuntamiento de Madrid, por desgracia, sin dar una alternativa. Y bueno, pues allí me crucé, por suerte, con Economistas Sin Fronteras, que tenían un punto de asesoramiento a la economía social y solidaria. Y para mí fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque de repente encontré a gente que era afín, que pensaba como yo, que compartíamos ideas, proyectos, se me abrió un mundo entero que realmente cambió mi vida. Y bueno, pues de ahí me hice un posgrado de Economía Social y Solidaria en la Universidad Complutense, que realmente me cambió. Creo que es algo que comparto con Elena, creo que ella también lo hizo un par de años antes que yo en otra edición. Y bueno, pues ese posgrado también fue otro momento de inflexión muy importante, ¿no? De cambio, de reflexión muy profunda, ¿no? Y bueno, y después de eso llegó el ecofeminismo a mi vida con varios cursos y ese fue otro punto de inflexión muy importante, ¿no? Dicha y Hecho ahora es un proyecto productivo de producción ecológica, pero también tenemos una rama que cada vez es más importante, en la que trabajamos también con Economistas Sin Fronteras, de divulgación de aulas, tanto para eso y bachillerato como para personas adultas que quieren emprender con un enfoque feminista y de economía social y solidaria, ¿no? Y todo eso vino por esas conexiones iniciales que cambiaron mi vida y que me hicieron formarme y crecer en estos pensamientos, ¿no? Aquí también dejaremos apuntadas en las notas del podcast esa colaboración tan bonita que se refleja, ¿no? En esos entresijos de la economía solidaria, que creo que es un proyecto que bueno, que estáis abordando juntas y que bueno, yo soy súper fan, me los he escuchado muchas veces porque, bueno, de alguna manera, como su nombre indica, ¿no? Nos adentramos hasta la cocina, ¿no? En todos estos proyectos que son fuente de inspiración. Ana, una pregunta, que siempre tengo esto en la cabeza y nunca te lo he preguntado. Dicha y Hecho, ¿de dónde viene el nombre? Cuando empecé este camino, me alié con una persona que fue la persona que diseñó toda la identidad de marca de Dicha y Hecho, que se llama Morisquete, el estudio Morisquete. Y entonces planteó muchos nombres y también tenía una hoja de descartados. Y entre los descartados, pues había uno que mezclaba femenino y masculino. Yo creo que también proponía, ya hace muchos años, pero proponía también dicho y hecho, ¿no? Y nos pareció que sonaba como muy eficaz, ¿no? Rápido, eficaz, alegre, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustó, cambiamos dicha en femenino
porque, bueno, pues al final dicha y hecho es la alegría del cambio, ¿no? La alegría de saber que Mm, estamos haciendo cosas para formar parte de la solución, ¿no? Y siempre hablamos de la dicha, de estar dichosas y de formar parte de ese cambio colectivo que necesitamos, ¿no? Somos una marca que no queremos ser elitistas, que queremos llegar a una mayoría. Entonces, bueno, pues es la dicha de la transformación social, ¿no? Y luego, pues como es muy de hogar, ¿no? Pues dicha y hecho nos sonaba como a resuelto, a rápido, a eficaz, ¿no? Y así fue qué como bueno. nací un poco. Qué bueno. Pues muchas gracias, porque es que siempre tengo esta pregunta cada vez que nos juntamos en el tintero y digo, bueno, hoy no se me escapa, hoy se la hago. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Inmersas en, ¿no? En otro ambiente, en otra cultura, en otra forma de emprender, pero supongo que como hemos hablado, ¿no? Algo que no es hegemónico, pues al principio pues da mucho miedo, ¿no? Entonces, no sé si vosotras tuvisteis pues también estas dudas, ¿no? Antes de empezar, alguna barrera, algún bloqueo que os hiciera pues tambalear un poco en esos comienzos. Bueno, yo creo que esta pregunta va a aplicar más a Ana, porque como dije, yo tampoco estuve en los comienzos de Economistas sin Fronteras. Economistas es una ONG que surgió hace 27 años de manos de un grupo de profesorado de economía de diferentes universidades, preocupados por el devenir que estaba tomando la enseñanza de economía precisamente, ¿no? Y bueno, luego tuvo, digamos, como una diferente evolución y ahora nos organizamos en diferentes áreas de trabajo, sobre todo trabajamos, digamos, intentando dar a conocer cómo funciona el sistema económico actual en diferentes espacios ciudadanos para generar una mirada crítica hacia el mismo. Ahí parecería el marco de las economías transformadoras bueno, en esa promoción y difusión de estas economías transformadoras. Pero también tenemos un área más propositiva, ¿no? Digamos, de apoyar o promover pues, iniciativas como las vuestras, como las de las ANAS, enmarcadas en estas economías transformadoras, ¿no? ¿Y cuáles son los miedos que tuve yo o que he tenido yo los primeros años de mi andadura en Economistas sin Fronteras? Pues sobre todo el modelo de financiación que tenemos, ¿no? Nuestro proyecto también requiere de unos ingresos y unos gastos, tiene una actividad económica, ¿no? También. Y bueno, tiene un modelo de negocio basado en la financiación, en la obtención de recursos de financiación públicos y privados, ¿no? En proyectos subvencionados, fundamentalmente. Esto genera que le he llamado como una estabilidad frágil, ¿no? Es verdad que la mayor parte de la plantilla de economistas llevamos trabajando entre 15 y 20 años, es decir, que somos una plantilla bastante estable, que son los principales gastos de la entidad, pero sí que es verdad que el no tener ¿no? Unas grandes cantidades de fondos propios, que este tipo de organizaciones yo creo que requieren, pues sí que nos pone en un punto de, pues eso, de posible fragilidad, ¿no? De posibles cambios de gobierno en diferentes subvenciones y demás. Y ese es Ujú. un miedo que las entidades del tercer sector tenemos, ¿no? Que cada vez las instituciones públicas van disminuyendo estos fondos y a lo mejor reorientándolos de otra manera, ¿no? No para entidades de tamaño medio y que estén en esta línea de cambio social, ¿no? Por así decir. Ya. Entonces, bueno, me gustaba como hacer ¿no? Como esta nota, ¿no? También otro de los miedos es casi hasta la temática con la que trabajamos, ¿no? O sea, la economía y el sistema económico abarca tanto que realmente siempre hay un miedo de no estar a la altura y ahí, bueno, aparece como un síndrome de la impostora muy fuerte porque es imposible no especializarnos, ¿no? De alguna manera en temáticas, ¿no? Porque el sistema económico, bueno, pues impregna todo y es muy difícil dar una respuesta a todos los problemas que se pueden estar generando, ¿no? Desde ahora abarcar el tema de actualidad, ¿no? Como tema de aranceles, recuerdo pues tema de banca pública, tema de acuerdos transnacionales, de comercio internacional,
nosotras tenemos que saber también mucho de emprendimientos a nivel pues de licencias o de contratos de alquiler, ¿no? Entonces, de temas financieros, ¿no? Del sistema financiero. Entonces, yo creo que para mí uno de los grandes miedos es esa dispersión, ¿no? El no poder concretar, el no poder atender todo y, bueno, para mí es un reto a la vez, ¿no? Como el especializarnos y el poder abordar bien en lo que sabemos, ¿no? Ahí voy a recoger un poco lo que mencionas, porque con respecto a esto de la temática, tengo una anécdota que contar y es que a mí me costó mucho hacer público que Hacia lo salvaje eran viajes con una mirada ecofeminista. Precisamente por eso, ¿no? Ana, en este sentido, me ayudó muchísimo. Además, me ayudó a incluso a formarme más en ecofeminismo bueno, con ese curso que yo siempre menciono, ¿no? De la Universidad de Valladolid, que no dirige Alicia Puleo y con un montón de lecturas que, bueno, son referencia. Pero para mí el ecofeminismo es algo tan grande, ¿no? Que abarca tanto, que es tan limpio, que es tan iluminador que de alguna manera me daba miedo pues no sé cómo mancillar el término, ¿no? O sea, y Ana, ¿no? En ese sentido me ayudó muchísimo bueno, a dar ese impulso y a verlo exactamente también como dices tú, ¿no, Elena? Como un reto, ¿no? Como, bueno, pues ese caminar, ¿no? Hacia un objetivo que consideramos que es, ¿no? También como propio, ¿no? O sea, que muchas gracias por sacarlo a relucir también. Ana, cuéntanos. Bueno, pues yo la verdad que es que al principio lo que os contaba, que es que no me veía como emprendedora. O sea, para mí era como algo muy extraño trabajar para mí. Siempre había pensado que trabajaría para otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, me costó mucho verme en este rol y yo creo que es algo que nos cuesta mucho también por lo que decía Elena al principio del podcast, ¿no? Que tenemos una referencia de emprendimiento muy solitario, muy, pues eso, con toda esa figura del Homo economicus tan clara, ¿no? Entonces realmente nos cuesta muchísimo porque todas esos requisitos del emprendimiento desde esa visión tan capitalista y neoliberal, la mayoría de las personas no lo cumplimos. Entonces nos cuesta muchísimo vernos, ¿no? Entonces, bueno, al principio yo no me veía para nada y menos mal que tuve una amiga que me animó y que luego me junté con un montón de personas, de grupos como Economistas Sin Fronteras, que también me animaron, que me ayudaron en lo que yo a lo mejor flojeaba un poco porque yo soy científica de formación, entonces hay un montón de cosas en las que no estaba formada. Entonces, bueno, pues todo eso era una dificultad, ¿no? Realmente Dicha y Hecho es un proyecto que está siempre rodeado de crisis. O sea, yo ya creo que es algo que tengo más o menos aceptado, aunque me duela, pero bueno, nosotras es un proyecto que pues yo dejé el trabajo en septiembre de 2020, de 2019 y cuando estábamos listas para salir fue en febrero de 2020. Nos arrasó la pandemia. Luego nos han arrasado las subidas de precios, las crisis energéticas, Filomena. En noviembre del año pasado se nos inundó la fábrica con la Dana en Valencia. Ahora todavía seguimos con las consecuencias de la Dana en la fábrica porque se nos sigue inundando la fábrica. Nuestro proyecto siempre está rodeado. Ahora tenemos el tema de los aranceles que no estamos seguras de cómo nos va a afectar. Entonces realmente es un proyecto que siempre está rodeado de crisis y complicaciones, ¿no? Y bueno, pues hay una parte de contexto que no podemos ignorar en nuestros emprendimientos y que tampoco podemos controlar, ¿no? Entonces aprender bueno, a gestionar emocionalmente estas durezas de los proyectos, pues yo creo que es de lo más difícil, ¿no? Pero bueno, hablaremos un poco más adelante cómo hacer frente a eso, pero sin duda alguna planificar y rodearte de proyectos que te apoyen es fundamental para poder salir de todas estas crisis, ¿no? Que es como salimos realmente Dicha y Hecho todas ellas, ¿no? Pero realmente
ha estado siempre nuestro proyecto rodeado de dificultades. No conocemos los buenos tiempos y tenemos muchas ganas de conocerlos, pero bueno, confiamos en que vayan llegando poco a poco. Así que hay que aprender a navegar y a bucear esos momentos y también ver toda la parte positiva, ¿no? que estamos realizando con nuestro trabajo. Por supuesto. Yo creo que aquí también una vez más aplica esto de juntas es mejor, ¿no? En un sistema que prioriza el crecimiento a toda costa, entonces, ¿cómo puede, ¿no? un emprendimiento ser una herramienta de transformación social y no solo una forma de ganarse la vida? Yo creo que es muy importante tener en cuenta los principios de la economía social y solidaria. Esta es nuestra hoja de ruta, ¿no? Y cuando hablamos de estos principios, muchas veces se puede ver como lo que suelen hacer las empresas capitalistas de responsabilidad social corporativa, pero en realidad esto no es una cuestión, no es una cosa que hagamos aparte de nuestra actividad económica, sino que es nuestra guía y lo que realmente nos ayuda a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que comentábamos al principio de nuestro podcast, ¿no? Que realmente en nuestros emprendimientos tenemos que tener muy claro que nuestros emprendimientos no están por encima de nuestra vida. O sea, que tenemos que cuidarnos mutuamente y a nosotras mismas, ¿no? Y yo creo que eso realmente es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de que sea una herramienta de transformación social, yo creo que tenemos que tener en cuenta el tema del beneficio y cómo reinvertimos el beneficio de nuestra actividad, ¿no? Las empresas capitalistas lo dividen al final del año, aparte de su sueldo, dividen sus ganancias y así es como realmente se organizan, ¿no? A nivel económico. Y en la economía social y solidaria, el dinero es una herramienta de transformación social, es decir, que después de pagar sueldos dignos, después de pagar nuestros gastos fijos, reinvertimos en formación para nuestro equipo, en un fondo de reserva para cuando los momentos malos puedan llegar. Y también en otros proyectos sociales, ¿no? Y realmente este cambio de paradigma económico es fundamental para que la economía sea una herramienta de transformación social y no sea simplemente una forma de ganarse la vida, ¿no? Muchísimas veces cuando hablamos de este tema, claro, la gente lo confunde, ¿no? El lucro con el beneficio, ¿no? Y yo creo que hay que explicarlo muy bien para que realmente todo el mundo pueda asumir esto, porque una vez que se entiende, yo creo que todo el mundo, muchísima gente está de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso que es muy importante, ¿no? Y aplicar estos principios. O sea, que yo creo que va por ese lado. Me ha encantado, Ana, eso del emprendimiento por encima de nuestras vidas, ¿no? Bueno, como habéis dicho, mi rol suele ser centrarnos en la parte económica financiera de los proyectos, porque yo creo que nuestro nombre nos ha llevado ahí, ¿no? Pero bueno, también porque creo que esa otra pata es la menos fortalecida, ¿no? Si todas estamos muy enamoradas de nuestros proyectos, pero eso de hacerlos viables y sostenibles suele ser como lo complejo. Entonces es verdad que con eso de solo una herramienta de ganarse la vida, como que yo reivindico que sea esa herramienta de ganarse la vida, ¿no? Como que es mi papel, ¿no? Hacer estos proyectos pues que sean vidas dignas, ¿no? Y salarios dignos y que permitan una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Como dice la economía feminista. Entonces, para mí es clave, ¿no? Que genere esas situaciones. Pero bueno, el hecho de, por sumar a lo que ha dicho Ana, que hablaba pues claramente de que para generar esa transformación tenemos que medir otras cosas, ¿no? Tenemos que pensar en estos principios de economía social y solidaria y ponerlos en práctica, porque la economía social y solidaria también sobre todo somos experiencias prácticas que estamos trabajando, midiéndonos y valorando y evaluando, ¿no? Y los contextos también nos van cambiando y marcando, ¿no? Esta manera de cumplir los principios. Pero para mí un elemento muy clave y un principio clave dentro de los de la economía, de los principios de la economía social y solidaria, es el de la intercooperación. Es decir, el cómo nuestro proyecto deja de ser un proyecto de economía social y solidaria, pero individual en un mercado convencional en el que le va a costar mucho cumplir esos principios de economía social y solidaria,
a través de la colaboración y de estar inserto dentro de los mercados sociales territoriales, ¿no? Estos mercados sociales son espacios virtuales, virtuosos, donde los colectivos y las empresas y las personas consumidoras se encuentran. Y es ahí justo donde podemos poner en práctica los principios de la economía social y solidaria. ¿Vale? Porque cuando estas iniciativas se encuentran atomizadas, separadas, es muy difícil, ¿no? Les va a ser muy difícil cumplir con estos principios, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en estos mercados sociales? Que, bueno, pues os invitaría aquí a conocer el mercado social de vuestro territorio. Es una herramienta que funciona también a nivel internacional, ¿vale? La economía social y solidaria, no lo hemos dicho, pero es una corriente económica, práctica, que existe a nivel internacional, ¿no? O sea, que eso también nos da como una magnitud diferente. Pero ¿qué nos vamos a encontrar en estos mercados sociales? Pues nos vamos a encontrar desde restaurantes, gestorías, nos vamos a encontrar gestorías cooperativas, nos vamos a encontrar banca ética, nos vamos a encontrar empresas de mensajería, agencias de comunicación, academias de inglés, es decir, todos los proyectos que respondan a necesidades sociales que tengamos. Y aquí todos estos proyectos tienen en común que cumplen con estos principios de la economía social y solidaria, es decir, que tienen un impacto social y ambiental positivo. Y no siempre es tan evidente. Muchas veces nuestro impacto social o ambiental, digamos que tiene una dimensión interna, ¿no? El cómo nos organicemos, el qué forma jurídica tenemos, el cómo se toman las decisiones en sí mismo ya es transformador, ¿no? Que muchas veces las corrientes de emprendimiento social se centran en pensar en proyectos como que son claramente con un impacto social increíble, ¿no? O sea, mejoran claramente la vida de muchas personas. Y realmente existen muchos proyectos que su impacto social externo no es tan evidente o tan grandilocuente, pero realmente están haciendo las cosas de otra manera, por el tipo de proveedores que contratan, por cómo se organizan internamente, por el tipo de financiación que adquieren, ¿no? Entonces, como también reivindicar esta transformación social más discreta, ¿no? Pero que no lo es en sí misma, realmente es totalmente transformadora, ¿no? El cómo colaboramos y con quién colaboramos. Muchas gracias, Elena, por traernos, ¿no?, esta visión más general de lo que es la economía social y solidaria y del mercado social. En este sentido, añadiré en las notas del podcast otro capítulo que hicimos precisamente sobre esto, sobre el mercado social, con un ejemplo muy concreto en Aragón y con invitadas e iniciativas que ejemplifican muy bien todo esto que estamos hablando. Simplemente comentar que la intercooperación tiene un valor positivo de cara a la sociedad y también para nuestro emprendimiento, porque cuando emprendemos aliándonos con otros proyectos, esto nos ayuda a realmente poder hacer que nuestro proyecto sea viable y llegar a donde queremos llegar, ¿no? Entonces realmente tiene un doble beneficio muy, muy importante, tanto a nivel social como a nivel propio en nuestro emprendimiento, ¿no? Y me sumo totalmente pues eso, animar a que todo el mundo conozca los mercados sociales, todas las entidades de la economía social que responden a todas las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Y que somos una realidad, de hecho somos el 10% del PIB en España, ¿no? Que mucha gente cuando lo piensa dice eso es imposible, pero realmente lo somos, o sea que somos una fuerza económica importante y al final yo creo que hay que tener en cuenta y vivir con la realidad de que el dinero siempre va a existir, esta es una realidad. Entonces realmente yo creo que lo que tenemos que decidir realmente es a dónde queremos que vaya nuestro dinero, si a empresas que tienen valores como los de la economía social y solidaria o a otras empresas que están actuando de espaldas al planeta y de espaldas a las especies y de espaldas a nosotras mismas, ¿no? O sea que yo creo que ahí es una cuestión de muchas veces de decisión, aunque no siempre, porque bueno, pues no está todavía al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero desde luego que en la economía social y solidaria hacemos ese esfuerzo para intentar llegar a una mayoría y que todo el mundo pueda sumarse a esta transformación, ¿no?
Pues muchas gracias porque esto también responde a la pregunta, ¿no?, que tenía en mente sobre la precarización, ¿no? Y es que moviéndonos en estos entornos, pues hacemos posible, ¿no?, esa sostenibilidad en la vía, dijéramos, más económica, ¿no? Y también el estar, ¿no?, como más a gusto, ¿no? En el sentido de que nos movemos en un mercado que tiene pues estos valores, estos principios y en el que estás segura, ¿no?, de que estás contribuyendo, ¿no?, hacia proyectos, ¿no?, que bueno, que están alineados, ¿no?, con nuestra forma de vivir. Pues justo os Emprender, traía una anécdota sobre esto, perdona que te interrumpa, sí, sobre la precarización, ¿no? Cómo encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica y la sostenibilidad de la vida sin caer en la precarización. Y es que justo el otro día impartí un ciclo sobre emprender poniendo la vida en el centro, en el que estuve contigo también, ¿no? En la Escuela de Emprendimiento Juana Millán. Y justo una mujer, cuando hicimos una dinámica sobre autocuidado, ¿no? Sobre cómo nos cuidamos en nuestro emprendimiento, justo una mujer comentó que para ella autocuidarse era emprender colectivamente. Yo creo que fue sí. realmente profundo esto que compartió, ¿no? Porque es así, creo que cuando emprendemos colectivamente, tengamos la forma jurídica que tengamos, aunque caminemos hacia una forma jurídica colectiva, pero no estemos aún ahí, pero cuando intercooperamos, nos enlazamos con otros proyectos, sin duda es una manera de cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? O sea, que realmente y de ir destruyendo esas lógicas de sacrificio por el proyecto, de todo por el proyecto, ¿no? Entonces, realmente que comentara que su autocuidado iba en la dirección de lo colectivo, pues fue muy bonito, ¿no? Más allá de todas las cosas que hacemos a nivel personal e individual, que también son importantes, ¿no? Pero emprender a nivel colectivo es una medida absolutamente de autocuidado, ¿no? De no estar solas, de compartir las durezas y las complicaciones de un emprendimiento, porque todas emprendemos con gigantes neoliberales que disponen de mucho más presupuesto y que es muy complicado, ¿no? Realmente hacerse un hueco en el mercado. O sea que estas alianzas son fundamentales. Pues si queréis podemos continuar por aquí, ¿no? ¿Cómo integramos los cuidados en nuestro modelo de trabajo? Ya sea porque lo hacéis vosotras con vuestros emprendimientos o con vuestro trabajo, o ya sea porque los habéis encontrado, ¿no?, en otras iniciativas, en otros proyectos que os han servido, ¿no?, de inspiración. Bueno, con relación al tema de no caer en la precarización, que justo es como lo que yo intento conseguir de los proyectos que acompañamos. A mí me gusta mucho trabajar en torno a un concepto que es el punto de equilibrio umbral de rentabilidad, ¿no? Y como conocerlo y saber que a partir de ahí el proyecto va a ser sostenible, ¿no? Dibujar diferentes escenarios de venta. Y trabajar también mucho los precios, ¿no?, que son la fuente de ingresos. Cuesta mucho fijar un precio adecuado para los productos o servicios que tenemos, ¿no? Y también fijar el precio adecuado es cuidarse. El no hacer muchas cosas gratis es cuidarse también, ¿no? Como poner en valor nuestros productos y nuestros servicios dentro de una iniciativa es nos estamos cuidando porque realmente estamos sosteniendo nuestro proyecto y nuestra vida, ¿no?, a través del mismo. Entonces, bueno, creo que son elementos bastante importantes. A nivel de cuidado, bueno, pues ahí justo, creo que los entresijos, que nuestro proyecto de Entresijos de Economía Solidaria hablamos bastante, ¿no?, de estos temas, ¿no? Que es un poco, pues, realmente poner en práctica o sea, contar cómo ponemos en práctica realmente todos los principios de la economía solidaria dentro de nuestras iniciativas. Entonces, pues cuidados, por ejemplo, pues pueden ser tener horas para hacer militancia en otros proyectos, ¿no?, dentro de nuestras horas de trabajo. Eso puede ser un elemento de cuidarnos, ¿no?, si es lo que necesitamos y lo que da sentido también a nuestra iniciativa. Luego yo ponía elaborar un pacto de socias. Cuando trabajamos en colectivo, yo creo que trabajar en colectivo es lo mejor. Ya hemos hablado de todas las ventajas y lo que supone, no solo para una individualmente, sino para el proyecto en general, ¿no? Y lo que supone para poner en práctica los principios de la economía social y solidaria y tener un impacto, ¿no? Pero también trabajar con otras personas genera conflictos que tenemos que abordar, ¿no?, y trabajar. Entonces, yo creo que tener a nuestra disposición herramientas que nos ayuden a prevenir y abordar los conflictos
eso también es cuidar nuestros espacios de trabajo. Entonces, elementos como el pacto de socias, ¿no? Como estrategias de mediación y facilitación y sobre todo tener protocolos para trabajar más a gusto, ¿no? Entonces, sobre todo lo que sea tener planes, ¿no? Por escrito, pactos de socias, todo eso son herramientas que yo observo que cuidan a las personas en los equipos, ¿no? Y ojo también con todo esto, ¿no? Porque ya existe una normativa laboral en el que nuestros marcos laborales pues simplemente tienen que mejorarla, ¿vale? O sea que también es importante conocer nuestros convenios sectoriales y todo el trabajo sindical y toda la normativa que ya existe en la economía convencional para nosotros dentro de la economía social y solidaria mejorarla. Yo considero que muchas veces esto puede ser uno de nuestros talones de Aquiles, ¿no? El no poder generar muchas veces esos trabajos, salarios tan dignos dentro de la economía solidaria. Hace poco, desde Economistas lanzamos una investigación sobre por qué las personas trabajadoras de la economía social y solidaria habían elegido este lugar para trabajar, ¿no? Más allá del balance social, como ir un poco a esa parte más emocional. Y bueno, la mayor parte, el 100% de las personas entrevistadas señalaron que su mayor remuneración era trabajar en un lugar que estaba alineado con sus valores políticos, ¿no? Como que tenían esa percepción que cuando trabajaban en lugares de la economía convencional se pasaban 7, 8 horas haciendo el mal, entre comillas, para después tener que revertirlo, ¿no? Y que a la hora de elegir un trabajo de esta naturaleza se sentían muy felices por poder estar aportando en lo que creían pues todas sus horas, ¿no? Y, y esto me parece interesante, ¿no? También cómo sacarlo, ¿no? El componente político de nuestros proyectos y el cómo nos ayuda también en nuestro bienestar. Pero, como os decía, la mayor parte señalaron que tendrían en ocasiones mejores condiciones de trabajo centrándonos en temas a lo mejor salariales y a nivel de jornadas y demás, a lo mejor los tendrían en una empresa de la economía convencional. Entonces, bueno, creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y no tengo la clave ni la solución, es algo en lo que nosotros también estamos empezando a profundizar, qué consideramos que es un salario digno y qué elementos tiene que contener, ¿no? Y de hecho, a finales de mayo vamos a realizar una jornada de reflexión sobre este concepto que iniciamos ya en el pasado Idearia, en el pasado encuentro, para seguir profundizando en cuáles son los salarios dignos dentro de la economía solidaria, ¿no? O cuáles queremos alcanzar. Bueno, pues intentaremos estar en esa jornada de reflexión, porque sin duda es un tema muy importante, ¿no? Que no puede ser que todo sea el activismo y que al final acabemos por reproducir ese tipo de lógicas, ¿no? Que están por encima de nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que intentar encontrar ese equilibrio entre la felicidad que nos da saber que trabajamos para nuestros valores políticos, también que tenemos vidas dignas, ¿no? Y por desgracia, pues hay muchas personas que todavía no encuentran ese equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos en nuestro entorno? Pues yo la verdad que me sumo a todo lo que ha comentado Elena, ¿no? Yo creo que parte de los cuidados en las entidades de la economía social y solidaria tienen que ver también con visibilizar el trabajo que sostiene nuestra actividad económica, que es el trabajo reproductivo, ¿no? Y hay muchas maneras, podemos hacerlo, ¿no? Justo Elena comentaba horas de activismo pagadas dentro de nuestro salario, ¿no? Que es una cosa que además salió en Entresijos de la Economía Social y Solidaria, en una de nuestras cooperativas, en Germinando, que es una cooperativa a la que realmente admiro mucho, y ellas tienen lo que llaman las horas Robin Hood, ¿no? Que son unas cuantas horas que dedican a la semana a una causa política, ¿no? Y es su manera de devolver a los movimientos sociales todo lo que les han dado, ¿no? También tener permisos ampliados de paternidad, de maternidad, es una forma de cuidado que tenemos en la economía social y solidaria. Hay una mayoría de entidades que amplían los considerados en la ley, también permisos para nuestro propio autocuidado, ¿no? Cuando los necesitamos, permisos ampliados también para cuidados
consanguíneos, sino consanguíneos, ¿no? Que no tienen que ser solo de familia. Es una forma de cuidarnos. Tener jornadas laborales más cortas, incluso de 4 días, de 32 horas. Caminar hacia allí yo creo que es una manera de también visibilizar nuestro trabajo reproductivo, porque ninguna de nosotras podemos ir a ninguna reunión si no tenemos la casa limpia, la comida hecha, a nuestras personas dependientes atendidas, ¿no? Entonces, realmente tener más espacio para poder dedicarnos a esas tareas que realmente son fundamentales para que nosotras luego podamos ir a nuestros trabajos, yo creo que es una manera de autocuidado fundamental y desde Dicha y Hecho estamos caminando hacia allí. También trabajar por objetivos o tener flexibilidades horarias, ¿no? Son formas de cuidarnos, ¿no? Dentro de nuestros emprendimientos y de nuestras empresas, ¿no? Y bueno, lo que comentaba Elena también, ¿no? Los pactos de socias, la mediación, la facilitación. También en nuestras cooperativas hay muchas cooperativas que tienen espacios de atención emocional, que pueden ser, pues tenemos cooperativas que lo hacen todas las semanas, que dedican media hora para ver cómo están, para contarse cómo están, ¿no? Y cuidarse en su contexto. Y también tenemos cooperativas que una vez al año contratan a psicólogas, a mediadoras, ¿no? En gestionar conflictos, ¿no? Tenemos cooperativas que hacen también espacios propios para el disfrute y el gozo, y eso también forma parte de una cultura del cuidado dentro de nuestras entidades, espacios en los que no hablan de trabajo, en los que se lo pasan bien, y eso también yo creo que es muy importante, ¿no? Que no todo sea producir, sino también que tengamos espacios para el gozo y el disfrute, ¿no? O sea que yo creo que todas estas cosas cambiando nuestra actividad y nuestra felicidad, ¿no? Y por eso muchas de nosotras no querríamos volver de ninguna de las maneras a ninguna empresa convencional, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues vamos caminando hacia poder integrar todas estas prácticas, ¿no? Y volvemos a reforzar la idea de que compartir todas estas experiencias es muy importante, porque al final todas estamos intentando hacerlo bien, pero muchas veces, pues cuando estamos atomizadas y no nos lo contamos, estamos inventando la rueda 100 veces, cuando realmente hay una cooperativa al lado que ya tiene un protocolo de gestión de conflictos o un pacto de socias hecho de esta manera, ¿no? Entonces, compartir, hablar, escucharnos, yo creo que es fundamental para no estar todo el rato inventando solas, sino tener ya experiencias que sabemos que funcionan, que podemos aplicar en nuestro propio emprendimiento de una manera u otra, ¿no? Habéis mencionado a Germinando, no sé si tenéis también pues alguna mención más a mujeres o iniciativas que os han inspirado en este camino. Justo la inspiración creo que y los referentes venían de las compañeras del sector. Claro, para mí no había grandes figuras con las que no hayamos trabajado, ¿no? O sea, está claro que hay grandes pensadoras y grandes pensadores que nos llevan el camino, pero como hemos dicho antes, la economía social y solidaria es una economía práctica, ¿no? Que estamos aprendiendo a hacer. Entonces, la mayor inspiración la he tenido pues, con las compañeras de Germinando, de otras compañeras de Tangente, por supuesto de Ecologistas en Acción y de otros territorios incluso, ¿no? Cuando nos juntamos en congresos y aprendemos unas de otras. Y en concreto, en mi caso, sobre todo también de mis compañeras del día a día. O sea, mis compañeras, Mm. que también les llamo nuestras hermanas mayores, pero bueno, en general de todas, ¿no? Como que aprendemos mucho incluso de cada conflicto, de cada situación, aprendemos, ¿no? De lo que está sucediendo. Esto es lo típico que se dice que da como mucha rabia, pero es real. O sea, nosotras estamos haciendo el camino, nosotras. Entonces, pues desde Vicky Hermida de Coeco, Sandra y Ariadna de la Escuela de Juana Millán, desde Conchi de Altequio, ¿no? O sea que serían, o mis compañeras Luis y Eva, Lucía, Romina, pues son para mí mi inspiración, mi inspiración. Gracias, Elena. Serán nuestras también. Cuando pienso en referentes, yo creo que para mí referentes son todas las entidades de la economía social y solidaria que conformamos. Obviamente, Economistas sin Fronteras es un referente fundamental para mí, la Escuela Juana Millán, la Escuela de Emprendedoras, previa a la Escuela Juana Millán, todas las entidades que realmente estamos intentando transformar la economía, ¿no? Porque
cada vez que pienso en cada una de ellas, pienso que nos enfrentamos, aunque no me encanta utilizar vocabulario belicista, ¿no? Pero que es la realidad. Nos movemos en un mercado muy feroz, insaciable, capitalista, entonces realmente, o sea, es épico el que nos intentemos hacer un hueco en el mercado desde todos los lugares desde los que lo estamos haciendo, ¿no? También pienso en Germinando, pienso en los supermercados cooperativos que realmente están cambiando la distribución de nuestros territorios, ¿no? Y que me llena de admiración pensar lo difícil que es montar un supermercado que tenga una oferta como la que tienen los supermercados cooperativos, que a nivel estatal además acaban de crear una red no hace tanto, ¿no? Para aliarse y para ayudarse mutuamente, y cada vez están creciendo más estas iniciativas tan fundamentales, ¿no? Pienso también en las cooperativas de energía, que realmente es un sector tan complejo, tan feroz, que realmente están cambiando, cosas están transformando. Pienso en Son Conexión, en la primera cooperativa de telefonía móvil, que también es muy valiente entrar en ese sector industrial tan complicado. Centro Empatía, ¿no? Que son de las primeras cooperativas de sociosanitarias desde los 70, la primera cooperativa, ¿no? De mujeres que se dedican a la salud. Es que podría tener una lista inmensa. Creo que todas las entidades de la economía social y solidaria, Alcide Salvaje, que también está tratando de cambiar la forma en la que hacemos turismo y en la que hacemos viajes, ¿no? En la que viajamos, es realmente admirable y formidable, ¿no? O sea que creo que todas ellas merecen nuestra admiración y son referentes, y tenemos la suerte inmensa de poder colaborar y compartir, ¿no? El camino. Y yo diría más o menos que estas son referentes, pero vamos, creo que todas, desde el proyecto más pequeño hasta las cooperativas más grandes, ¿no? Todas estamos intentando cambiar un mercado realmente feroz. Sí, añadiría a todas las mujeres de la escuela. Yo en concreto aprendo muchísimo de todas vosotras, ¿eh? Eso también parece que está muy manido, pero es real, ¿no? Cada curso, cada asesoría bueno, pues me nutre de una experiencia que hace que sea mejor la siguiente. O sea, que, no sé, es una manera también de ayudarnos unas a otras, ¿no? También el compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento de manera tan generosa, claro. Sí, la verdad es que es un espacio, ¿no? Donde crecer juntas, pues bien agradable, ¿no? Donde, bueno, pues se respeta, ¿no? Todo esto que hemos estado comentando. Añadiría también a todas las entidades que hemos estado entrevistando en Entresijos. Siempre elegimos a gente que Puntera. admiramos, que sabemos que hacen las cosas diferentes. Siempre sacamos cosas increíbles de esas sesiones, ¿no? Prácticas que decimos, ¿cómo que permisos de soltería? ¿Cómo que hora Robin Hood? O sea, ¿cómo lo hacéis, no? Entonces realmente ahí siempre están, yo creo, no sé si estaría de acuerdo conmigo, Elena, pero creo que siempre están referentes y gente que decimos, wow, esta gente está cambiándolo todo, desde proyectos muy pequeños, porque siempre elegimos proyectos pequeños, hasta proyectos muy grandes. Así que animamos desde aquí a echarle un vistazo a nuestras sesiones que están en YouTube, en el canal de Economistas sin Fronteras, y también en formato de vídeos cortitos en el Instagram de Dicha y Hecho y de Economistas. Sí, sí, lo vamos a dejar apuntado en las notas del podcast porque yo creo que es un abrir la mirada, ¿no? Hacia un mundo lleno de posibilidades y sobre todo encontrar referentes y ejemplos de que es posible, ¿no? De que esto que estamos hablando no solo son ideas, sino que son realidades. Y bueno, compañeras, pues ya llevamos ya más de una horica charlando, así que si os parece, nos vamos acercando al final de este coloquio con una pregunta que siempre se suele repetir en este podcast. Y es que veréis, en cada viaje hacia lo salvaje nos acompaña un diario, un cuaderno de viaje donde, bueno, pues de alguna manera vamos dejando las reflexiones o las preguntas que nos ha dejado cada jornada. Hoy aquí me gustaría hacer lo mismo con vosotras, ¿no? Que me dejarais para cerrar pues un titular, una reflexión o incluso una pregunta que os gustaría dejar aquí apuntada para quien nos está escuchando al otro lado pueda seguir alimentando este fuego que nos ha unido hoy aquí. Pues yo me quedaría con donde hemos empezado, ¿no? Con la toma de conciencia, ¿no? Como ser conscientes de dónde estamos, lo que generamos y la importancia
de la colaboración y de la intercooperación, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Como entidades, como personas, o sea, necesitamos esa colaboración. Entonces, bueno, me quedaría con estas dos líneas y mandar mucha energía a todos los proyectos que vayan pasando por aquí, que son fuente también de aprendizaje. Y muchas gracias, Ana, por organizar esta entrevista tan maravillosa. Muchísimas gracias porque además has puesto de relevancia, ¿no? Otra vez más esa interdependencia, ¿no? Que desde el ecofeminismo, pues, bueno, también nos gusta poner encima de la mesa, que a veces que nos olvidamos de ello. Ana, cuéntanos. Bueno, pues yo acabar con la reflexión, ¿no? En forma de pregunta, ¿no? De realmente para las personas que estén escuchándonos, ¿no? Tanto consumidoras, consumidores, ¿no? Que somos todas las personas, como personas que vayan a emprender. ¿Cómo podemos hacer que es una frase que viene de una red de profesorado de la que formo parte? Tengo esa suerte, la red EFES, de una experiencia catalana, ¿no? Que se llama que tu dinero piense como tú, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro emprendimiento piense como nosotras y como nosotros? ¿O cómo podemos hacer que nuestro consumo piense como nosotras y nosotros, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta bueno, pues que tenemos esa parte de poder muy importante desde nuestros emprendimientos, desde nuestro consumo, ¿no? Que podemos ejercer. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Y muchas veces esta pregunta es como muy inmensa y muy complicada, pero volver a insistir en el valor de lo que decía mi compañera Elena, ¿no? De la intercooperación y de las redes, que no estamos solas para inventarlo todo, sino que hay muchas redes intentando hacer lo mismo que nosotras. Entonces me quedaría con una frase que siempre pongo en todos los ciclos que imparto de emprendimiento, ¿no? Que es una frase de Sandra Salsón que ha marcado mi vida, que es que ningún proyecto se sostiene sin una buena red. Porque realmente es una frase que tiene mucho que ver en lo gráfico, ¿no? Necesitas una red cuando caes, o sea que visualmente es perfecta, ¿no? Y luego a nivel teórico y a nivel práctico es fundamental que hagamos redes a la hora de emprender, a la hora de consumir de otra manera, a la hora de construir otra economía desde donde estemos, porque eso nos va a ayudar mucho a no estar constantemente innovando, sino a aprender las unas de las otras, ¿no? Yo en cada ciclo aprendo muchísimo de todas las mujeres, de vosotras, y realmente creo que hacer redes es de lo más importante en la vida, ¿no? En estos momentos de individualismo, de estar muy solas, metidas en lo digital, ¿no? Seguir haciendo redes, hablando y estando juntas. Así que nada, ha sido un placer escucharos, la verdad que ha sido muy bonito. Y agradezco muchísimo, Ana, estos espacios tan importantes de visibilización de otras economías y también del ecofeminismo. Y nada, ha sido un placer escuchar a Elena como siempre y compartir este ratito con vosotras. Así que nada, esperamos que las oyentes y los oyentes disfruten mucho, tanto como nosotras. Y nada, y que nos encontremos en otros espacios, sin duda. Y muchas gracias a ti también, que nos has estado escuchando, por llegar hasta el final. Como hemos mencionado, en las notas del podcast te dejaré más información con enlaces de referencia. También te recuerdo que, por si no estás suscrita, que al apuntarte a la newsletter Mujeres Salvajes en hacialosalvaje.net tendrás de regalo esa guía para diseñar tu propio diario de viaje, además de acceso a bonus y propuestas para conectar con la naturaleza. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.